Bona tarda a tots i totes, veïns i veïnes de Benavent i a la resta que sou de fora, benvinguts al nostre poble, que tingueu una bona estada i que amb el motiu que heu vingut, amb una xerrada que ens impartirà el doctor Vicent Guillem, que ara passaré una mica a fer una presentació breu, perquè el que és important no és el que digui jo, sinó és el que us explicarà ell després. Doncs que tingueu una bona estada al nostre poble i que gaudiu força de la xerrada que ens farà el senyor Vicent Guillem. Bé, presentar-vos al ponent, el senyor Vicent Guillem, no sé si se sent això o no? Sí? És doctor en Ciències Químiques per la Universitat de València, també que ha treballat en investigació i genètica del càncer, ara es dedica a la docència, us ho ha comentat, escriptor i conferenciant sobre temes de salut i espiritualitat. També és autor dels llibres Las leyes espirituales i La ley del amor, que són uns llibres que teniu aquí i que penso que aquí al sortir podeu adquirir, penso que m'han comentat que a preu de cost, un preu molt econòmic, el que estigui interessat a la sortida podrà comprar aquests llibres. També, a més, va ser director de la pel·lícula El profeta del desierto, també, que penso que acompanyen aquí els companys que l'han vingut amb ell, que són també actors en aquesta pel·lícula, tal com s'ha comentat. Bé, doncs avui en aquesta conferència titulada L'origen emocional de les malalties, penso que el doctor ens parlarà de la relació que hi ha entre el cos, ment, l'estrès i la salut i suposo que ens donarà consells que ens ajudi a millorar la nostra qualitat de vida. Això és el que esperem que ens donin els seus consells i reitero, que sigui la xerrada molt profitosa, molt benvinguts tots a Benavent i moltes gràcies per la vostra assistència. Doncs ja sense més li passo la paraula al doctor. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda i benvinguts. Primer que tot agrair a l'organització, al Centre Espírita de Ponent que m'ha convidat per a fer aquesta xerrada i també agrair a l'Ajuntament, a l'alcalde, l'hospitalitat i l'acollida. Espero que la xerrada us sigui interessant. La vaig a fer en castellà perquè això ho estem gravant per a YouTube també. Deciros un poco para presentarme que la charla que vamos a tratar hoy tiene que ver con la relación entre las emociones y la salud. Se titula El origen emocional de la enfermedad. Otro título que le hemos dado es Influencia del estrés, la depresión y otros trastornos psicológicos en la salud. Lo que voy a intentar es mostraros todas las evidencias científicas que realmente demuestran que existe una relación entre lo emocional y lo físico. Primero haremos un pequeño repaso de las relaciones cuerpo-mente, lo que se sabe a lo largo de la historia. Luego hablaremos del significado biológico de la enfermedad y finalmente en la última parte me gustaría hablaros del significado espiritual de la enfermedad, porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente si no es viéndola desde el punto de vista espiritual, y eso me va a servir de excusa para hablaros de mis dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor. Si no los conocéis, espero que a partir de hoy os pique la curiosidad. Deciros que, como ha comentado el alcalde, pues yo a nivel profesional soy doctor en ciencias químicas. Durante 18 años he estado trabajando en investigación en genética del cáncer, que es un tema muy interesante, pero creo que hay otra cosa muy interesante respecto a las enfermedades y respecto al cáncer, que es cómo influyen las emociones en la génesis de la enfermedad, ¿no? Porque esto era un tema que a mí me interesaba muchísimo. Entonces, digamos que aparte de mi trabajo el día a día, pues he intentado buscar en este área, ¿no?, de las relaciones cuerpo-mente, pues una explicación a esta enfermedad y a otras, y pues espero que lo que os cuente a partir de ahora os ayude como a mí me ha ayudado. Como digo, vamos a hacer una pequeña introducción histórica de las relaciones cuerpo-mente, porque estas han sido estudiadas a lo largo de toda la historia de la humanidad, y desde muy antiguo hasta ahora pues se han ido elaborando diferentes concepciones respecto a cómo se produce esa relación y cómo influye esto en la salud y en el bienestar de los seres humanos. En la actualidad, gracias a los avances en diferentes áreas de la medicina,
se conoce mejor cómo se produce esa relación y cómo influye esto en la salud y en el bienestar del ser humano. En general, por sacar una conclusión así rápida, deciros que lo que se ha observado es que las personas que tienen trastornos psicológicos o emocionales o tienen niveles elevados de estrés o estados de ánimo negativos, en general suelen tener más problemas de salud que las personas que tienen menos estrés y se identifican con estados de ánimo positivos. Eso sería una conclusión general. Y para mostraros un poquito que realmente es así, os quiero ir mostrando inicialmente algunos estudios, sobre todo que tienen que ver con el cáncer, que han mostrado que existe realmente esa relación. Este que os muestro aquí es un artículo científico publicado en el año 2007, realizado en Japón, donde se hizo un estudio para ver si había algún tipo de rasgo psicológico o característica que influyeran en el riesgo de tener cáncer de mama. Un estudio realizado en una población de 35.000 mujeres, a las cuales se les hace un test psicológico y luego se sigue la incidencia de cáncer de mama durante 10 años. Y después de estos 10 años, pues intentan establecer algún tipo de correlación entre el cáncer y alguna actitud psicológica. Y lo que descubren, y sorprendentemente para ellos, es que había actitudes, digamos, positivas que contribuían a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Concretamente, lo que observaron es que las mujeres que tenían la percepción de que merece la pena vivir la vida y las que son capaces de tomar decisiones con rapidez, tenían menor riesgo de desarrollar esta enfermedad. En general, los estudios lo que han hecho es indagar sobre todo en la otra parte, ¿no? Cómo lo negativo influye en aumentar el riesgo de la enfermedad. Por ejemplo, este estudio del año 2008, realizado en la Universidad de Londres, intenta evaluar si el estrés relacionado con factores psicosociales influye en el riesgo de tener cáncer. Después de analizar conjuntamente el resultado de 165 estudios, todos ellos que iban orientados a intentar ver si el estrés influye en el riesgo de tener cáncer, cuando hacen el análisis conjunto de estos estudios, llegan a la conclusión de que efectivamente las personas que tienen mayores niveles de estrés también tienen un mayor riesgo de tener cáncer. Concretamente observan una incidencia de cáncer más alta asociada a la depresión, a la personalidad propensa al estrés y a las actitudes negativas frente a los problemas de la vida. Aparte de esto, también observan que las personas que una vez se ha diagnosticado el cáncer siguen manteniendo niveles de estrés elevados, viven menos tiempo. Es decir, que no solo influye en el riesgo de enfermar, sino que también influye en el tiempo de vida una vez la enfermedad ya ha sido diagnosticada. Este estudio que os presento aquí se publica en el año 2009 e intenta evaluar si un factor de estrés colectivo y altamente traumático puede incrementar el riesgo de cáncer en la población que lo ha sufrido. Ese factor de riesgo es la persecución que sufrieron los judíos durante la época de los nazis, lo que se llama el Holocausto. Lo que hicieron en este estudio fue comparar la incidencia de cáncer de un grupo de personas que procedían, eran israelíes, que eran emigrantes de las zonas que ocuparon los nazis, y compararon la incidencia de cáncer con otro grupo que era procedente de otros lugares del mundo. Sabéis que el Estado de Israel se creó después de la Segunda Guerra Mundial, entonces pues allí acudió a vivir mucha gente, muchos judíos de muchas partes del mundo. Pues ellos comparan la incidencia de cáncer de una población que procedía de la zona ocupada por los nazis con una población que venía de otros lugares del mundo que no sufrieron la persecución. Cuando hacen esa comparación se dan cuenta que la incidencia de todos los cánceres, especialmente el cáncer de mama y el cáncer colorectal, fue mayor entre el grupo de judíos que estuvieron expuestos al Holocausto, con lo cual ellos confirman que realmente este factor de estrés altamente traumático contribuyó a un incremento del cáncer en la población que lo sufrió. Esto era un pequeño preámbulo, luego seguiremos hablando de más trabajos.
un pequeño preámbulo para la introducción histórica sobre las relaciones cuerpo-mente, porque esto es algo que se conoce de muy antiguo. Ya en la antigua Grecia, el gran filósofo Aristóteles, en uno de sus libros, decía que la psique y el cuerpo reaccionan complementariamente el uno con el otro, y que un cambio en el estado de la psique produce también un cambio en la estructura del cuerpo. Estamos hablando de año 350 a.C. En esa época, en la antigua Grecia, ya existía una teoría enunciada por un médico griego, Hipócrates, que vivió entre los años 460 y 377 a.C. Esta teoría se llamó la teoría de los cuatro humores, y lo que hacía era relacionar ciertos fluidos, o sea, el funcionamiento de ciertos órganos del cuerpo y de ciertos fluidos, con los rasgos psicológicos de la personalidad. Y lo que predecía es que el desequilibrio entre estos funcionamientos de estos cuatro fluidos, que llamaba humores, Hipócrates, es el que producía la enfermedad. Y entonces establecía una relación entre el funcionamiento de ciertos órganos y fluidos con el tipo de personalidad. Por ejemplo, una conexión que hacía era el tipo de personalidad de tipo colérico, persona que se enoja fácilmente, lo relacionaba con el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, de manera que cuando una persona pues sufría un ataque de cólera, pues él consideraba que eso le predisponía a las enfermedades del hígado y de la vesícula biliar. Pues así lo hace con cuatro tipos de personalidad. Esta teoría de los cuatro humores estuvo vigente durante más de 1000 años. También en la antigua Grecia, unos siglos más tarde, Galeno, que es un filósofo y médico, una gran figura entre las más importantes en el desarrollo de la medicina y también de la farmacología. El propio Galeno ya afirmaba que el cáncer era mucho más frecuente en las mujeres de personalidad melancólica que en las de tipo sanguíneo. Esto de melancólico y sanguíneo ya eran dos tipos de personalidad que había definido Hipócrates. Básicamente la personalidad melancólica era la de una persona tendente a la depresión, al abatimiento, mientras que la personalidad de tipo sanguíneo generalmente correspondía a una persona que era de características psicológicas más positivas, una persona esperanzada, amorosa, o sea que tenía un temperamento, digamos, más optimista. Entonces lo que Galeno observa que el cáncer era más frecuente en las mujeres que tenían esa personalidad más cercana a la depresión que en aquella que era una personalidad de tipo más optimista. Vamos a dar un gran salto en el tiempo, porque en la Edad Media, aunque como digo, esta teoría de los cuatro humores estuvo vigente durante miles de años, pues durante la Edad Media los avances en la ciencia y en la medicina fueron muy escasos y muy reprimidos por el gran oscurantismo que reinó en la época. Entonces vamos a dar un gran salto en el tiempo y nos vamos a centrar en descubrimientos a partir del siglo XIX. Por ejemplo, el que hace el doctor Nunn, médico inglés, respecto al cáncer de mama. En uno de sus libros, titulado Cáncer de mama, publicado en el año 1822, afirma que los factores emocionales influyen en el crecimiento del cáncer y describe el caso de una mujer que tenía tumores en la mama derecha a partir de sufrir un shock en el sistema nervioso a consecuencia de la repentina muerte del marido. O sea, este doctor relaciona este hecho traumático, la muerte del marido, con el shock nervioso y luego con la aparición del cáncer de mama. Luego veremos que estudios más actuales en poblaciones más grandes han confirmado esa relación entre los conflictos de pérdida de un ser querido con el cáncer de mama. Pero quizá este es el primer autor que hace una descripción tan directa, ¿no?, entre tipo de conflicto y tipo de cáncer. Otro médico inglés, el doctor Walter Hale Walsh, en el año 1846 publica un libro titulado Naturaleza y tratamiento del cáncer, un libro que fue muy influyente en su época, en el cual habla también de la relación entre
los estados psicológicos y el cáncer. Voy a leeros textualmente un fragmento del libro. Dice así: se ha escrito mucho sobre la influencia de la miseria mental, de los repentinos reveses de la fortuna y del temperamento, habitualmente lóbrego, como disposiciones al cáncer. Si hemos de dar crédito a los escritores sistemáticos, constituyen las causas más importantes de la enfermedad. Muchas veces se han observado hechos muy convincentes con respecto a la influencia de la mente en la producción de esta enfermedad. Yo mismo he encontrado casos en los que la conexión era tan clara que cuestionar su realidad habría ido en contra de toda lógica. Esto está dicho en el año 1846. Nos vamos a seguir avanzando en el tiempo. Me voy a saltar algunas cosas. Vamos a hablar de algunos hallazgos del siglo XX. En el año 1910, el doctor William Osler, también inglés, correlaciona la angina de pecho con el estilo de vida que llevaban los hombres de negocios de Londres. O sea, empiezan a observar que los hombres de negocio tienen una especial incidencia de la angina de pecho, y lo que hace este doctor es correlacionarlo con el tipo de vida que llevaban, tipo de vida estresado, con muchos conflictos, sobre todo con el tema de ganar y perder, ¿no? Tipo de conflictos, ya luego veremos que hay un conflicto relacionado en particular con este tipo de enfermedades, que es el conflicto de pérdida de lo que uno considera de su propiedad, pero quizá William Osler es el primero que establece esa conexión. En los años 30 del siglo XX, el doctor Walter Bradford Cannon en la Universidad de Harvard y el doctor Hans Seyle en la Universidad de Montreal, ambos de forma paralela y sin conexión entre ellos, realizan una serie de experimentos en animales de laboratorio a los cuales someten a diferentes situaciones estresantes, descubriendo que bajo esas circunstancias, cuando esos animales sentían que su supervivencia estaba amenazada, lo que ocurría es que su cuerpo se adaptaba para responder a esa amenaza e intentar hacerle frente. Eso hace que descubran, por un lado, el doctor Hans Seyle, el síndrome general de adaptación, y por otro lado el doctor Walter Bradford Cannon, la reacción de lucha o huida, que son dos mecanismos biológicos de respuesta al estrés. Luego veremos con más detalle lo que son. Gracias a estos avances se desarrolla un área de la medicina denominada psiconeuroinmunoendocrinología. Es un palabrón muy largo porque quiere meter dentro muchas cosas, pero simplemente hace referencia pues a todo lo que responde al estrés psicológico. Primero el sistema nervioso, de ahí el neuro, el sistema inmunitario, de ahí el inmuno, y después el sistema endocrino, que es el que produce las hormonas, de ahí que tenga también la palabra endocrinología. Luego veremos con más detalle eso. Al mismo tiempo, también en las primeras décadas del siglo XX, se desarrolla otra rama de la medicina denominada medicina psicosomática, sobre todo gracias al trabajo de la doctora Helen Flanders Dunbar, que en el año 1935 escribe un artículo titulado Las emociones y los cambios corporales. En este artículo ella expone que la base de los trastornos psicosomáticos, que haría referencia a las enfermedades físicas de origen psicológico, la base de estos trastornos es la personalidad del individuo, y que esta es la que determina la vulnerabilidad particular de ciertos órganos. Afirma también que la mente y el cuerpo están íntimamente relacionados y que para poder curar por completo al paciente, el médico ha de atender a ambos, tanto al cuerpo como a la mente. Un continuador del trabajo de Helen Flanders es el doctor Alexander, que también en el año 1948 publica un libro titulado Medicina psicosomática, donde establece que algunos individuos que tienen un determinado tipo de personalidad, unido esto a una situación de conflicto específica, esa combinación es lo que puede hacer que enfermen, y además establece una relación entre tipo de enfermedad y tipo de conflicto y personalidad. Luego hablaremos también con más detalle de esto. Gracias a estos trabajos iniciales y los de otros investigadores,
junto con el apoyo de la Fundación Macy, que es una fundación que apoyará económicamente el desarrollo de la medicina cuerpo-mente, pues se publica un libro titulado Las emociones y los cambios corporales en el año 1935, donde se recogen los primeros trabajos de toda aquella época respecto a las relaciones cuerpo-mente, y luego se creará la primera revista científica para publicar trabajos de investigación en el área de la medicina psicosomática. Esta revista se denomina Medicina Psicosomática, es una revista que todavía se sigue publicando hoy en día. La diferencia es que ahora ya no hay solo una, hay muchísimas, unas 40 o 50 revistas de investigación en este campo. En el año 1955 se publica un artículo titulado Las emociones como causa del cáncer, donde se resumen las contribuciones a este tema de los siglos XVIII y XIX. En el año 56 se publica otro artículo denominado La personalidad como factor en la patogénesis del cáncer. También es un artículo de revisión de los trabajos anteriores hasta esa época, en referencia a las relaciones del cáncer con la personalidad. En los años 50 del siglo XX, los doctores Green y Miller en la Universidad de Rochester en Estados Unidos estudian la conexión entre las leucemias infantiles y el estado psicológico de esos niños. Concretamente estudian 33 casos de leucemias infantiles, intentando averiguar si había algo en la vida de esos niños a nivel emocional que fuera común, y acaban descubriendo que en 30 de los 33 casos se ha producido la pérdida de la unión madre-hijo, bien por fallecimiento de la madre, bien por abandono o bien por maltrato. En algunos casos parecía también que había algún problema con el padre, pero en general parece que la conexión madre-hijo tenía mayor relevancia. Y esto ellos lo correlacionan con el riesgo de tener leucemia infantil. Esto lo publican en los años 58 y 66. En el año 66 también aparece un trabajo que establece una conexión entre el cáncer de cuello de útero y el estado psicológico. También este grupo publica otro artículo en el año 71 titulado La desesperanza como predictor del cáncer de cuello de útero. En el año 84 se publica un artículo titulado El estrés psicológico y el cáncer, por parte del doctor Gary Cooper. En el año 85, en un libro titulado Cáncer, estrés y muertes, se publica un artículo titulado Los factores psicológicos en la aparición y evolución del cáncer, firmado por el doctor John Petit, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard. Estos son como los inicios de todo ese trabajo. En la actualidad, deciros que existen al menos 58 revistas revistas científicas dedicadas a este tema de las relaciones cuerpo-mente, con más de 13.200 artículos publicados. Esto lo digo porque todavía hoy en día hay gente que dice que no hay evidencias científicas de que lo emocional influya en lo físico. Pues yo les recomiendo que empiecen a leer estos artículos y verán que hay muchísimo escrito. Y dicho esto, vamos a pasar ya a la segunda parte de la charla, donde vamos a intentar explicar cuál es el significado biológico de la enfermedad. Vamos a empezar hablando de lo que es la reacción de lucha o huida y cuál es su significado biológico. Esta reacción de lucha o huida, ya he comentado antes que la descubrió el doctor Walter Bradford Cannon, haciendo estudios en animales. Él se da cuenta que cuando los animales eran sometidos a un tipo de estrés en el que ellos se sentían que iban a ser dañados o su supervivencia se iba a ver amenazada, lo que pasaba en el cuerpo de estos animales es que se producían una serie de cambios que lo que hacían era prepararle para enfrentarse a esa amenaza y ayudarle a poder superarla. Y le llamó a esa reacción
o a ese cambio en el cuerpo, reacción de lucha o huida, porque él entendía que esto tenía un significado biológico y que esta respuesta pretendía ayudar a la supervivencia cuando uno se veía frente a una amenaza. Y que lo que hacía los cambios a nivel físico era preparar al cuerpo bien para luchar o bien para huir. Voy a poner un ejemplo para que entendáis exactamente qué es lo que quiero decir. Imaginaros un herbívoro que vive en la sabana africana, imaginaros que es un ñu, que de repente detecta la presencia de un depredador, imaginemos que es un leopardo, de manera que, claro, el leopardo lo que quiere es comérselo. Entonces, este ñu, para salvar la vida, tiene dos opciones: o ponerse a correr y correr más que el guepardo o el leopardo, dejarle atrás en una carrera, esto sería la huida, o bien enfrentarse en una lucha contra él y ganarle, y esto sería la lucha. Entonces, lo que ocurre cuando uno se siente en peligro, sea por el motivo que sea, es que el cuerpo activa de una forma automática una serie de cambios que te van a preparar para hacer un esfuerzo físico intenso sin agotarte. Porque si te agotaras a mitad de camino, pues esto supondría tu muerte. Aquí he puesto una fotografía de una situación en la que se va a activar la respuesta de lucha o huida. Alguien que ha caído con su coche en un río y se está hundiendo, tanto él como el coche. Entonces, si quiere salvar la vida, tiene que salir rápidamente del coche y nadar hacia la orilla, venciendo la corriente, y de esta manera ponerse a salvo. Para hacer todo eso requiere un gran esfuerzo, ¿no? Un supremo esfuerzo físico, que si a mitad de camino uno le entra el cansancio, pues acabaría perdiendo la vida. Entonces, lo que ocurre cuando algo hace que te sientas en peligro es que se active esta respuesta de lucha o huida, que básicamente consiste en la activación general del sistema nervioso simpático, que es una parte del sistema nervioso que funciona de forma autónoma, es decir, tú no lo controlas, funciona de forma automática. Por ejemplo, controla el ritmo cardíaco. Y también una activación de el hipotálamo, que es una parte del cerebro que también activa el funcionamiento de la hipófisis, que es una glándula que también controla la producción de hormonas. Y estas hormonas también van a servir para activar esta respuesta, que básicamente lo que pretende es que uno tenga energía y oxígeno abundante para el gran esfuerzo que está haciendo. Por eso los cambios fisiológicos en la respuesta de lucha o huida son los siguientes. Aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, el corazón empieza a latir más rápidamente. Aumenta también la presión arterial, aumenta la cantidad de glóbulos rojos circulantes, se redistribuye la sangre, que se concentra en las zonas de acción, que son los músculos, el cerebro y el corazón. También aumenta la capacidad respiratoria, porque se produce una broncodilatación, aumenta la cantidad de azúcar en sangre, se quema más rápidamente la grasa, se movilizan todas las defensas del organismo y se inhibe la digestión y el apetito sexual, porque en esos momentos son funciones que no son necesariamente estrictas, o sea, no son sus funciones de supervivencia, de manera que pues la energía que se empleaba en todo eso se destina a las funciones que en ese momento hacen falta. Es decir, como digo, son cambios que van a ayudar a que haya energía disponible y oxígeno para los músculos, para la toma de decisiones. Todo esto está pensado, como digo, para hacer frente a una amenaza a corto plazo. Pero esos cambios no se pueden mantener indefinidamente porque consumen muchas energías. Igual que no podemos tener el coche apretando al máximo el acelerador durante mucho tiempo porque acabaríamos quemando el motor. Por tanto, si la situación de estrés se prolonga en el tiempo, es decir, que no se puede solventar la situación de peligro de forma rápida, lo que hace el cuerpo es hacer una serie de cambios para adaptarse a una situación de estrés más prolongada. Esto lo descubrió el doctor Hans Seyle, también haciendo trabajos con animales. Él se da cuenta que si el estrés dura más tiempo, el cuerpo hace otros cambios para hacer que
se pueda resistir a ese estrés más a largo plazo. Eso le hizo descubrir el síndrome general de adaptación, que serían los cambios a nivel físico que se van a producir dependiendo del tiempo y la intensidad del estrés. Ese síndrome general de adaptación tiene 3 etapas: la fase de alarma, la fase de adaptación o resistencia y la fase de agotamiento. La fase de alarma sería equivalente a la respuesta de lucha-huida, sería la primera que se activa. Ya hemos hablado de ella, por lo tanto no voy a repetir mucho más de ella. Es una respuesta biológica rápida y automática para hacer frente a una situación de estrés inicialmente que se espera que se resuelva en poco tiempo. En el caso de la lucha o huida, pues es una situación que se tiene que resolver en poco tiempo. O te salvas o te mueres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el estrés no se acaba en poco tiempo, sino que dura más tiempo. Cuando eso ocurre, el cuerpo entra en una segunda etapa denominada fase de resistencia, donde lo que va a intentar es adaptarse a esa situación estresante más a largo plazo, de la forma que perjudique menos al cuerpo. ¿Qué cosas hace para reducir o adaptarse a las consecuencias negativas del estrés? Una de ellas es redistribuir los recursos energéticos, evitando las actividades que no estén relacionadas exclusivamente con la supervivencia. Una de las cosas que ocurre, se inhiben los proyectos a largo plazo, como el crecimiento o la reproducción. Si una persona, un niño, por ejemplo, vive una situación de estrés, eso va a repercutir en su crecimiento, se va a enlentecer o se va a detener. En el caso de los adultos va a afectar a su posibilidad de tener hijos, porque durante esta etapa las funciones sexuales están disminuidas en ambos sexos. Las mujeres disminuyen las posibilidades de ovular y de llevar un embarazo a término, y los problemas, y en el caso de los hombres, tienen problemas con la erección y la fabricación de espermatozoides. Y eso también tiene un significado biológico. Digamos que la moraleja del motivo es que en estado de situación de estrés no es buena idea tener hijos, porque seguramente en ese caso peligra la vida tanto de la madre como del hijo. Una situación de estrés físico que se puede dar es el hecho de pasar hambre. Eso en la naturaleza, sabéis que en la antigüedad, cuando los hombres primitivos, ¿no?, que vivían como nómadas buscando la comida, y cuando ya se acababa iban a otros lugares, pues era fácil que hubiera épocas donde no conseguían comida, con lo cual era fácil pasar hambre. Si en esa situación de hambruna las mujeres se quedaran embarazadas, seguramente lo que ocurriría es que morirían ellas y morirían los hijos que llevan en el vientre, porque no hay bastante alimento para los dos. Por tanto, cuando falta el alimento, pues el cuerpo evita la concepción, ¿no?, la reproducción, para preservar las pocas energías que hay, preservarlas para el mantenimiento de la vida de la madre. Una situación de estrés de tipo psicológico puede provocar el mismo efecto. En este caso, en la época moderna, donde en la sociedad occidental no es muy frecuente el pasar hambre, aunque no sea, a no ser que sean casos como problemas de anorexia o ese tipo de problemas, también se puede activar por causas psicológicas. Por ejemplo, una relación de pareja traumática, donde la mujer percibe que no hay estabilidad, no hay felicidad, pues eso puede ser el causante de que haya una infertilidad temporal. Muchas veces la mayoría de parejas piensan que se trata de un problema, cuando no pueden tener hijos, un problema de infertilidad congénito, como que lo tienen de nacimiento, que son estériles de nacimiento. En algunos casos será así, pero en muchos de ellos es una esterilidad temporal que terminará cuando cese esa situación de estrés. Yo conozco casos de personas que no podían tener hijos con su pareja, la relación se rompe, conocen a otras personas y los dos tienen, sin esperárselo, tienen descendencia. Si hubiera sido una esterilidad congénita, alguno de los dos no hubiera podido tener descendencia. Que la tengan los dos refleja el hecho de que a lo mejor el problema
era consecuencia de la mala relación de pareja, que cuando esta terminó se acabó la situación de estrés, y cuando encontraron otras relaciones donde había más estabilidad, más felicidad, pues este freno al tener hijos se quitó, ¿no? De hecho, hoy en día hay muchas parejas que tienen problemas de infertilidad. Yo creo que deberíamos ir a mirar el tema del estrés. A veces el estrés puede venir de la propia relación de pareja, a veces pueden ser factores externos, pero esto debemos ser conscientes de que puede influir en la fertilidad tanto de hombres como de mujeres, y que a lo mejor no está solo en buscar la reproducción asistida como forma de tener hijos, sino que a lo mejor algo tan sencillo como intentar luchar para no vivir estresados, pues podría repercutir también en que podamos tener hijos. ¿Qué pasaría si una situación de estrés se prolonga de una forma muy larga, o sea, dura muchísimo tiempo, o es de una magnitud muy intensa? Llega un momento en que los recursos de la persona para conseguir la adaptación no son suficientes. Podríamos decir que se agota su capacidad de resistencia. Cuando esto ocurre es cuando se entra en la tercera fase, denominada fase de agotamiento. Y lo que ocurre en esta fase es que en el cuerpo se producen alteraciones ya más drásticas para intentar enfrentar el estrés. Es entonces cuando aparecen las enfermedades de adaptación, que es como denomina el doctor Hans Selye a las enfermedades causadas por conflictos estresantes que entran en la fase de agotamiento. Y dentro de las enfermedades de adaptación entraría también el cáncer. Un ejemplo de ello es este artículo publicado en el año 2016, que establece una conexión entre el riesgo de tener cáncer y el estrés prolongado en el trabajo. Estos investigadores encuentran una conexión entre el estrés en el trabajo, cuando es a largo plazo, y un mayor riesgo de cáncer de pulmón, cáncer de colon, de recto y linfoma no Hodgkin. El estrés puede ser debido a varias causas. Puede ser por excesiva demanda y presión de tiempo, o sea, pueden ser jornadas largas e intensas, problemas financieros, inseguridad laboral y condiciones peligrosas de trabajo. Si todo eso se prolonga durante mucho tiempo, puede repercutir también en el riesgo de tener este tipo de cánceres. También la enfermedad sería en sí misma una especie de respuesta adaptativa a la situación de estrés. Es decir, que la enfermedad de adaptación en realidad es un mecanismo fisiológico que se activa cuando se produce una situación que pone en riesgo la vida. Y para poder entender lo que quiero decir, os voy a poner un ejemplo. El ejemplo que voy a poner es el cáncer de pulmón. Según esta forma de ver las cosas, el cáncer de pulmón se produce cuando se produce una situación de falta de oxígeno grave, que puede causar la muerte por asfixia. ¿Por qué puede haber una falta de oxígeno grave? Puede ser una causa física, por ejemplo, los fumadores, que llevan mucho tiempo con este hábito, llega un momento en que ese hábito ha causado una destrucción de los tejidos del pulmón, llega un momento en que el pulmón no puede captar el oxígeno que esa persona necesita para vivir. Cuando eso ocurre, el cuerpo, al detectar esa falta de oxígeno, envía una señal, el cerebro envía una señal a las células de los alveolos y les dice que se pongan a crecer. Se forman tumores en los pulmones. Pero esos tumores sí que tendrían una función biológica, serían una especie de pulmón de emergencia que va a intentar captar el oxígeno que esa persona por la vía normal ya no puede captar. Y gracias a eso puede vivir durante más tiempo, si no se moriría de asfixia. Pues esta situación de falta de oxígeno también puede ser causada por un problema psicológico, por ejemplo, conflictos intensos de miedo, ansiedad o angustia. Cuando una persona está viviendo conflictos de esa naturaleza, su respiración se puede volver insuficiente hasta el punto de que le puede faltar el oxígeno necesario para respirar. Cuando el cuerpo detecta la falta de oxígeno, activa el programa que tiene para intentar captar más. Si os resulta difícil entender cómo una persona puede faltarle el oxígeno a consecuencia de un problema psicológico, pensad en los ataques de ansiedad. ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene un ataque de ansiedad? Pues que empieza a se contraen los bronquios,
y llega un momento que puede incluso desmayarse a consecuencia de la falta de oxígeno. Y gracias a que se desmaya, pues se relaja los bronquios y vuelve a respirar con normalidad. Pues imaginad una situación que no es puntual, sino que es más a largo plazo, donde esa falta de oxígeno se produce, digamos que a más a largo plazo. Eso hace que el cuerpo pues detecte que eso es peligroso y activa el programa que tiene para intentar captar más. Es decir, que para el cuerpo lo importante no es por qué falta el oxígeno, si es una causa física o psicológica, sino que falta oxígeno y hay que hacer algo para evitar la muerte. Pues de esta manera se intentan explicar cada una de las enfermedades, intentando ver su significado biológico. Cada enfermedad tendría su razón de ser. Y a veces la causa es física, a veces la causa es psicológica. Me voy a saltar algunas cosas. Que sepáis que ya hay bastantes cosas que se saben. Por ejemplo, que cuando una persona sufre una situación de estrés o conflicto, lo primero que ocurre es que hay una parte del cerebro que altera su actividad. Esa alteración se puede detectar a través de varias pruebas, como por ejemplo un TAC. Esa alteración se detecta como una especie de señal en forma de diana, como círculos concéntricos. Es una alteración eléctrica. No sé si llegáis a observar en una de las fotografías de ahí esa alteración. Es en la fotografía que está a vuestra izquierda. No sé si llegáis a ver una especie de diana que hay por el centro, un poquito a la izquierda. ¿Vale? Esto sería la alteración que se produce en el centro de esa diana, en la actividad del cerebro, cuando hay un conflicto de una determinada naturaleza. Pues ese lugar del cerebro se altera su actividad porque está conectada con una parte del cuerpo. Y esa parte del cuerpo es la que va a responder y va a cambiar algo de su funcionamiento como respuesta al estrés. Es decir, que existe una correspondencia entre el tipo de conflicto estresante, lugar en el cerebro donde afecta el conflicto y órgano que desarrolla la enfermedad. Un ejemplo, el cáncer que afecta a las glándulas mamarias estaría relacionado con conflictos de preocupación o pelea en el hogar. A nivel cerebral se produciría la alteración en el cerebelo, que es la parte que veis ahí detrás, pintada así de naranja. Eso sería un corte de esa zona y ampliado. Veis ahí dos zonas con círculos concéntricos pintadas así de color naranja oscuro o rojo. Pues esos serían los lugares donde se produciría la alteración a nivel del cerebro, y luego pues las mamas serían los órganos que se verían afectados por ese cambio. Otra cosa que propone esta forma de ver las cosas respecto a la enfermedad es que en todas las enfermedades hay dos etapas. Una que corresponde a la fase donde el estrés está activo y otra, que a veces no llega nunca, correspondería a la fase donde el estrés ha terminado. Una fase donde lo que ocurriría es que la persona va a recuperarse del estrés. En cada una de esas etapas ocurrirán cosas diferentes. En la fase en la que se produce el estrés, ya hemos comentado que hay diferentes etapas. La primera es la fase de alarma o de respuesta de lucha o huida, que correspondería a los cambios de esa primera etapa. Si el estrés se superara en ese momento, ya se entraría en la fase de recuperación. Si no, se entraría en la fase de resistencia, que corresponde a cuando el estrés está siendo más largo. Si durante ese tiempo se vuelve a la normalidad, ya se entraría en la fase de recuperación. Pero si eso no ocurriera, se entraría en la fase de agotamiento, y es aquí donde aparecerían las enfermedades. Durante todo ese tiempo, lo que ocurre es que la persona no duerme, o sea, sufre de insomnio, un insomnio prolongado, y todo eso es consecuencia de la preocupación por los problemas que tiene. Eso hace que la actividad que predomine en ese momento es la del sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de activar la respuesta al estrés. En el caso de que la persona resolviera esa situación de estrés, se entraría en la segunda etapa, la fase de recuperación,
donde lo que habrá es un predominio de la actividad del sistema nervioso parasimpático, que es como la otra cara del sistema nervioso autónomo, que esta parte del sistema nervioso se activa cuando la persona está descansando. Por tanto, estas personas en esta etapa sienten una gran necesidad de dormir. En realidad lo que están intentando es recuperar el sueño atrasado, todo ese descanso que no han podido tener por estar viviendo el estrés. Y el hecho de que la persona necesite dormir y duerma mucho es algo bueno, porque esto es lo que le ayuda a que las partes del cuerpo que se alteraron cuando el conflicto estaba activo se restauren, vuelvan a la normalidad. Esta vuelta a la normalidad no ocurre de la noche a la mañana, también requiere un tiempo y un proceso. Generalmente suele ser un proceso acompañado de la inflamación de los tejidos que se alteraron cuando el conflicto estaba activo y que suele acabar con un proceso de enfermedad infecciosa. Desde este punto de vista, los microorganismos lo que harían es eliminar las células que no se han podido reparar. O sea, que formaría parte de un proceso de recuperación. Y si ya eso concluyera sin ningún tipo de situación crítica para la vida, la persona recuperaría la normalidad. Es decir, que lo que está proponiendo este modelo es que las personas tienen mecanismos naturales de regeneración. Los organismos en general, los seres vivos, tienen mecanismos naturales de regeneración. Igual que lo tiene para curarse por ejemplo, de un esguince, ¿no? Esa parte del cuerpo se inflama para ayudar a recuperar el músculo que se ha roto, o cuando se rompe un hueso. Pues para cualquier situación el cuerpo tiene una respuesta para recuperarse, incluso de enfermedades como el cáncer. Durante mucho tiempo se pensó que el cáncer pues era una enfermedad que no podía curarse espontáneamente. Y cuando alguien de forma espontánea se curaba de cáncer, los propios médicos lo consideraban algo extraordinario y milagroso a lo cual no les sabían dar explicación. Hoy en día, en realidad, sí la tiene, y además ha dejado de considerarse algo extraordinario, sino que tiene un sentido, o sea, tiene una explicación, y además se ha reconocido que hay casos en que es así, o sea, que existe la remisión espontánea del cáncer. Este artículo que tenéis ahí habla de ello. Os voy a leer un trocito del resumen. Dice así: la remisión espontánea del cáncer es un fenómeno que ha sido observado durante cientos y miles de años, y después de haber sido objeto de muchas controversias, porque había médicos que no lo admitían, ahora se acepta como un hecho indiscutible. Una revisión de los informes anteriores demuestra que esa remisión se asocia a infecciones agudas, fiebre e inmunoestimulación, que es todo lo que ocurre en la fase de recuperación. Y al final acaba diciendo: en nuestros incesantes esfuerzos para ir más allá de la naturaleza para combatir el cáncer, a menudo se pasan por alto los mecanismos que la naturaleza ofrece para curar nuestras enfermedades. A lo mejor es ahí donde tenemos que ir. Buscar menos destruir lo que no conocemos, sino más bien entender lo que está pasando para saber apagar el interruptor. Porque así a lo mejor conseguimos que el propio cuerpo contribuya a la recuperación de la salud. Antes ya he comentado esto. Hemos comentado que desde este punto de vista la enfermedad de adaptación tiene un significado, es una respuesta del cuerpo cuando se produce una situación que pone en riesgo la vida, que esta situación puede tener una causa física, pero también una causa psicológica. Una pregunta que puede surgir ahora, entre los que me estáis escuchando, puede ser: todo esto que dices es muy interesante, pero no se corresponde con la realidad, porque hay personas que tienen problemas emocionales muy gordos que no están enfermas, y otras que los tienen menos gordos sí que enferman. Y es así, porque en realidad no es el hecho en sí de que tengas un problema o no, sino de cómo lo vivas, Por eso podríamos decir que existe una personalidad susceptible a la enfermedad a consecuencia del estrés. Vamos a resumir algunas de esas características. Por ejemplo, suelen ser personas que reprimen las emociones tóxicas, que no exteriorizan cuando se sienten mal y acumulan ese
malestar internamente, con lo cual eso les perjudica enormemente. También suelen ser personas que tienen una baja autoestima. Esa baja autoestima puede arrancar de la infancia porque tienen una carencia afectiva, o a lo mejor no fueron queridos por los padres. Eso hace que sean personas muy vulnerables a nivel emocional, sienten una gran necesidad de aprobación y cuando no la tienen, esto les disminuye mucho su autoestima. O sea que dependen mucho de la aprobación de los demás para sentirse bien. Y cuando no la tienen, esto les afecta profundamente. También suelen ser personas que les cuesta mucho resolver los problemas emocionales, de manera que tienen tendencia a acumular muchos problemas sin resolver. Habíamos comentado al principio que en Japón observaron que las mujeres que tenían facilidad para resolver los problemas rápidamente tenían menos riesgo de cáncer de mama. Pues lo contrario, el acumular muchos problemas sin resolver, pues puede contribuir a aumentar el riesgo de enfermar. Otra característica es la dificultad en expresar el dolor interno. Suelen ser personas que sufren en silencio sus problemas. Por eso aquí ya puedo dar un buen consejo que seguir a la hora de qué hacer cuando uno sufre estrés o una situación emocionalmente de sufrimiento. Pues lo primero que hay que hacer es no vivirlo en soledad, sino comunicarlo, expresarlo, exteriorizarlo, desahogarse, contárselo a alguien que sea de tu confianza, que te pueda entender, porque solo el mero hecho de contarlo ya te va a quitar parte del sufrimiento. Y también el hecho de comunicarlo puede servir para que alguien te ayude, que otras personas te ayuden a resolver el problema que tienes. Finalmente, otra característica típica de estas personas es el miedo. Suelen ser personas que se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Por eso al final de la charla os hablaré con un poquito más de detalle del miedo, porque para mí es un gran causante de sufrimiento y de enfermedad. Y ahora vamos a hacer un repaso rápido a relaciones entre tipos de conflicto y tipos de enfermedad. No podemos resumirlas todas porque estaríamos aquí 2 semanas, pero he elegido algunas que me parecen especialmente importantes y para que nos sirvan de ejemplo. Por ejemplo, empecemos hablando del cáncer de mama. Aquí habría 2 tipos de cáncer diferentes. Uno, el que afecta a las glándulas mamarias, que estaría relacionado con conflictos de preocupación o pelea en el hogar. Este no es el más frecuente, es el 20% de los casos aproximadamente. El más frecuente es el cáncer de mama intraductal, que es el que afecta a los conductos galactóforos, que son los conductos por donde pasa la leche cuando la mujer está dando el pecho. El cáncer de ese tejido se llama cáncer intraductal. Cuando veáis la palabra ductal, en el diagnóstico se refiere a este tipo de cáncer. En este caso estaríamos hablando de conflictos de separación o pérdida de seres queridos, como aquel caso que expuse al principio de la mujer que perdió al marido, sufrió un shock y luego cáncer de mama, pues estaríamos hablando de ese tipo de cáncer. Hay varios estudios que han demostrado esa conexión entre el cáncer de mama de este tipo y los conflictos de separación o pérdida. Por ejemplo, este del año 2003, publicado por un grupo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, establece una conexión entre el divorcio, la separación, la muerte del esposo o la muerte de un familiar cercano o un amigo con un mayor riesgo de cáncer de mama. Este del año 2004 establece una conexión entre el aumento del cáncer de mama y el fallecimiento de un hijo. En este caso, entre madres que habían perdido a su único hijo cuando era pequeño, entre 1 y 4 años de edad. Estas mujeres tenían casi 3 veces más riesgo de tener cáncer de mama que el resto. Las enfermedades del corazón estarían relacionadas con conflictos de pérdida de lo que uno considera de su propiedad. Esto incluye el infarto de miocardio y las anginas de pecho. Incluiría conflictos donde uno pierde, por ejemplo, el trabajo, la casa, el estatus social e incluso una pérdida personal si uno consideraba a esa persona de su propiedad. Por eso los hombres de negocios, aquellos de Londres, eran bastante proclives a tener este tipo de enfermedades, porque siempre estaban
jugando con las propiedades y de un día para otro lo podían perder todo. Pues entonces cuando hay pérdidas de este tipo, hay enfermedades del corazón. Hay muchos trabajos sobre esto, no me voy a extender en ello, publicaciones del año 2005, 1998, 2013, 2008, todas ellas relacionan estrés, depresión con problemas del corazón. Las enfermedades respiratorias estarían relacionadas con conflictos de falta de aire, a nivel emocional serían conflictos de miedo, ansiedad o angustia. Hemos explicado un poquito la conexión del cáncer de pulmón con este tipo de conflictos, pero hay enfermedades no tan graves como el asma o las infecciones respiratorias que también estarían conectadas con este tipo de conflictos. En el año 2005 se publicó un artículo donde se establece una conexión y se demuestra que cuando las personas asmáticas empiezan a sentir miedo, se activa una parte del cerebro, una parte que es la misma en todo el mundo y que después se activan los síntomas del asma, demostrando esa triple conexión entre tipo de conflicto, lugar en el cerebro que responde al conflicto y luego órgano que está relacionado con esa parte del cerebro. Las enfermedades del aparato digestivo estarían relacionadas con conflictos indigestos. Un conflicto indigesto sería una circunstancia que a la persona le cuesta asimilar. De hecho, normalmente en el lenguaje popular solemos decir, es que no me trago a esta persona. Pues eso es un conflicto indigesto. Todo esto causaría enfermedades del tracto digestivo, de la vesícula biliar y del hígado y del páncreas, porque son también órganos que participan en el proceso de digestión. Aquí hay un artículo que relaciona el cáncer colorectal con factores emocionales. Las enfermedades de los órganos sexuales estarían relacionadas con conflictos que tienen que ver con la sexualidad, muchos conflictos de pareja y también conflictos con los hijos, porque los hijos son el fruto de la procreación. En el caso de las mujeres, conflictos de pareja suelen traer problemas de quistes de ovario. El equivalente al hombre es el cáncer de próstata. Y en el caso de problemas con los hijos, en la mujer problemas de útero, en el hombre problemas de testículos. Este artículo del año 71 establece una conexión entre el cáncer de cuello de útero y la desesperanza. Los conflictos que producen la pérdida de la autoestima producirían enfermedades en los huesos y en el sistema inmunitario. Enfermedades de la médula ósea, y como en la médula ósea se produce la sangre, pues se producirían también las enfermedades de la sangre, como las anemias o las leucemias. Estos son diferentes artículos que establecen una conexión entre las leucemias y el estado psicológico. Ya para acabar esta parte y como conclusiones, deciros que los conflictos psicológicos graves generan estrés biológico que afecta al funcionamiento de nuestro cuerpo. Esto provoca una respuesta controlada desde el cerebro, que involucra al sistema nervioso, al sistema endocrino y al sistema inmunitario. Lo que intenta es preparar al cuerpo para responder al estrés y hacer que el impacto negativo sobre el cuerpo del estrés sea el mínimo posible. Esos cambios pueden ser más suaves al principio, más drásticos al final si se entra en la fase de agotamiento, y muchas enfermedades son consecuencia de todo ello. Y otra cosa importante es recordar que la resolución de los conflictos desactiva esos mecanismos de estrés y activan mecanismos de vuelta a la normalidad. Por lo tanto, desde un punto de vista de tratamiento integrativo, que tendría en cuenta también las enfermedades o el componente emocional de las enfermedades físicas, cuando la enfermedad está causada por el estrés o algún tipo de conflicto psicológico, sería necesaria algún tipo de psicoterapia que ayudara a la persona a identificar qué es lo que le está haciendo sufrir y ayudarle a resolverlo. Porque eso va a activar los mecanismos naturales de regeneración. O sea, el propio cuerpo, de forma espontánea, si resuelve los conflictos, va a empezar a curarse.
Y luego habría que ayudar al cuerpo a que esa vuelta a la normalidad pues suceda lo más rápidamente posible, evitando también los problemas que se pueden producir en la fase de recuperación. Ahí ya cada uno pues puede echar mano de aquello en lo que más crea que le pueda ayudar, tanto los fármacos de la medicina alopática, los remedios de la medicina naturista, la medicina homeopática, la medicina energética, el reiki, cada uno lo que considere que le puede ir bien. Pero sin olvidar que lo primero de todo es resolver el problema, porque si no lo resuelves, nada de lo que hagas a nivel físico va a ser suficiente. Sería como intentar, imaginad que una persona se le inunda la casa, llama a los bomberos sacan el agua, pero no arreglan la tubería que se había roto, que era la que causaba la inundación. Por tanto, al rato volverá a inundarse la casa. De la misma manera, si no resolvemos el problema y solo tratamos los síntomas, conseguiremos a lo mejor atenuar, aliviar un poco los síntomas, pero la enfermedad seguirá ahí, porque la enfermedad, lo que la ha originado, sigue estando activa. Aunque todavía estamos un poco verdes en el tema de la aplicación de todo esto, sí que quiero mencionar que en los hospitales de Gran Canaria existe una unidad de medicina integrativa donde están aplicando el conocimiento de la medicina cuerpo-mente y de la psiconeuroinmunoendocrinología. Aplican técnicas de relajación, masaje, acupuntura, yoga para conseguir una mejora en el nivel de estrés, sobre todo en pacientes con cáncer y con dolencias crónicas. Esperemos que en el futuro esto se extienda, pero aunque uno no lo encuentre en la sanidad, ya lo puede aplicar en su propia vida, sabiendo que los problemas emocionales causan sufrimiento emocional y también sufrimiento físico, pueden ser la génesis de las enfermedades. Por lo tanto, intentemos estar atentos a nuestro estado de ánimo, a nuestros problemas, e intentemos darle solución, ya no solo para ser más felices, que sería lo más importante, solo con eso ya valdría la pena, pero tengamos en cuenta que además eso nos servirá para tener una mejor salud y recuperar la salud en el caso de que hayamos enfermado como consecuencia de esos problemas. Y aunque creo que todo esto podría repercutir en una mejora de la salud de todos, hay que tener en cuenta que aún así habrá gente que acabe muriendo de sus enfermedades, incluso de enfermedades causadas por estrés, a las cuales se les ha dado solución. O sea, quiero decir que han resuelto el problema emocional, pero no han conseguido recuperar la salud, sino que acaban falleciendo. Eso lleva como consecuencia el plantear alguna pregunta como la que tenéis ahí en la diapositiva. Si la recuperación de la salud, si la resolución del conflicto no me lleva automáticamente a recuperar la salud, e incluso puedo morir a consecuencia de esa enfermedad, entonces ¿cuál es el sentido de esa enfermedad? Porque parece un contrasentido, ¿no? Que uno empiece a cambiar para resolver el problema, pero no consiga curarse, sino que pueda acabar muriendo de esa enfermedad. Esa sería una de las preguntas en el aire. Otra pregunta sería, ¿y qué pasa con las enfermedades que no están relacionadas con conflictos emocionales? Por ejemplo, las enfermedades que se tienen de nacimiento, enfermedades congénitas causadas por alteraciones genéticas. ¿Cuál sería el origen de estas enfermedades? Porque con lo que hemos dicho hasta ahora, pues no estamos respondiendo a ese interrogante. Pues para contestar esas preguntas es necesario que entremos ya en la última parte de la charla, lo que yo he llamado el significado espiritual de la enfermedad.